Shabbat Shalom con este grupo de mujeres que nos hemos conectado. El Señor nos ha llamado este día para estudiar más de su palabra. Seguimos con el estudio de Hechos. Buenos días, señora Esther, ¿cómo está? Muy buenos días, Yamilita. Muy buenos días, amadas hermanas. Damos gracias al Señor porque nos regala este tiempo tan lindo, este tiempo de reposo. Así que vamos a dar inicio a este estudio del libro de los Hechos que hemos iniciado, pero antes de eso vamos a orar. Así que le voy a pedir a Maru para que ella pues sea poniéndonos en oración. Amén. Amado Señor, te damos muchas gracias en este día por permitirnos abrir nuestros ojos, Padre, y presentarnos delante de ti, Señor. Qué bueno eres, Señor, por darnos este don de la vida, Señor, la oportunidad una vez más de aprender más de ti, Señor. Padre amado, te pido que en este tiempo nos des mucha sabiduría para comprender tu palabra, para comprender los hechos que ocurrieron, Señor, en aquellos tiempos, Señor, y que han trascendido, Señor, hasta el día de hoy, que se sigue escribiendo, Señor, hasta el día de tu venida, Señor. Amado Padre, que nos dé sabiduría para poder hacer, como dijo el apóstol Pedro, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo y que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Señor, queremos estar, Señor, preparados para presentar defensa de nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, condúcenos y guíanos. En el nombre de Yeshua, amén. 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 Gracias, Maru. Regresamos entonces al libro de los Hechos y continuaremos con los versículos del 15 hasta el 26. Este ha sido uno de los capítulos más impactantes para nuestras vidas. En este capítulo hemos podido conocer un poco más profundo sobre las profecías de los profetas que se cumplieron en el Nuevo Testamento y sobre nuestra identidad con el tema de la restauración del reino de Israel. Recopilando un poco lo que hemos visto hasta ahora, vimos que el escritor del libro de los Hechos comienza su relato diciendo que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. Dos principios básicos que hemos aprendido, que es hacer y enseñar. También aprendimos sobre la elección. Hemos entendido que ni yo, ni ustedes, ¿sí? Ningunas hemos elegido al Señor. Fue Él quien nos eligió, como lo vemos en Juan capítulo 15, verso 16. Y nos sacó de ese lugar donde nos encontrábamos. ¿Cómo estábamos? Estábamos afligidas, estábamos atribuladas, estábamos llorando, estábamos perdidas, vagando en medio de tantas tradiciones, tantas religiones, buscando llenar un vacío que teníamos en nuestro corazón. Así fue como nos encontró nuestro amado Mesías y nos escogió. Nos escogió y esta es la doctrina fundamental de la elección soberana de Dios. Él es el que escoge, Él es el que llama y bueno, y cuando Él nos llama y nos escoge, nosotros somos muy bendecidas. Los discípulos tenían la esperanza de que Israel volviera a ser una nación como en el principio. Es por esta razón que le hacen la pregunta de preguntas es, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Hoy, nosotras, nuestros hijos, estamos viendo lo que ni los profetas ni los apóstoles pudieron ver. Tú y yo somos parte de esa restauración, de esa pregunta que los discípulos le hicieron al Mesías. Y vemos la respuesta que el Mesías le dice a los discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos. ¿Por qué? Porque los tiempos solo le pertenecen al Señor. Y este es el tiempo. Este es el tiempo agradable del Señor. Él dijo que en los últimos días esparciría sobre vosotros agua limpia, que es su palabra, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. El Señor promete limpiarnos. Y el Señor dice que nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotras. Y dice que quitará de nuestra carne ese corazón de piedra y os dará un corazón de carne. Y ese corazón de carne que el Señor nos da es para que
nosotras andemos en su camino, para que guardemos sus preceptos y para que los pongamos por obra. Y también el Señor dice en el mismo libro de Ezequiel, porque estamos viendo la referencia de Ezequiel capítulo 36, ahora en Ezequiel, también este capítulo 20:12 dice, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, y para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Entonces, esta es la razón por la que estamos aquí, todas ustedes reunidas, guardando Shabbat con ese gozo que solamente lo puede dar el Señor. ¿Por qué? Porque nos escogió. ¿Y por qué? Al escogernos, Él, ¿qué hizo? Él puso su espíritu sobre cada una de nosotras, como vimos en el versículo 8 del capítulo que estamos estudiando, capítulo 1. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dice que recibiréis poder. Entonces, la señal para ser testigo de Yeshua es su espíritu. Dice, irán con mi poder, dice, llevando este evangelio, esta buena palabra, siendo mis testigos. ¿Y dónde? Nos manda pues a Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ya como tenemos su espíritu, tenemos su poder, ya no vamos a ir con temores, con miedos, ni con tristeza, sino que vamos gozosas para dar testimonio de Él. Y si es posible, pues hasta dar nuestra vida por Él. ¿Por qué? Porque vamos con su poder, porque Él pone su poder en nosotros, su espíritu, su presencia, como lo fue desde el principio, ya que el Santo Espíritu de Dios desde la eternidad anduvo con su pueblo y Él sigue andando con su pueblo. Así que bíblicamente no existe, como pudimos ver, la famosa Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, como nos presentan los escritores del Nuevo Testamento. Vimos nosotros que fue un error de traductor, cuando se tradujo del hebreo al griego. Todo estaba bien. Fue al traducirlo al español que escribieron Santo, Espíritu Santo. Los escritores de la Septuaginta tenían bien claro este concepto hebreo, de que se trataba de la presencia del Todopoderoso, del Santo de Israel, que era un atributo más de la presencia de Dios, una forma de referirse a Dios, ya que el Santo Espíritu siempre anduvo con su pueblo. Y ahí vemos en el Monte de los Olivos, cuando nuestro amado Mesías ya va a ser llevado al cielo, envuelto en una nube. Él unge a los discípulos, ¿sí? Ahí en el Monte de los Olivos, y los envía a llevar este mensaje a las naciones. Y vimos que existen también dos montes de Sión, uno verdadero y otro falso. Aprendimos que es importante ubicar el falso monte Sión, que es de donde viene la apostasía, de donde viene el falso bautismo Espíritu Santo, de donde vienen todas las abominaciones y toda la usurpación de Roma. El falso monte de Sión se encuentra usurpado, como vimos en el estudio pasado, por una construcción católica, el lugar actual del llamado aposento alto. Es donde hoy es un lugar de idolatría dominado por los jerarcas de la Iglesia Católica, lleno de imágenes y de toda clase de abominación. Entonces aquí estamos derribando totalmente el mito, el engaño de que en el monte Sión está lo que actualmente se conoce como el aposento alto. Las naciones han tratado de engañarnos, pero Dios sigue reinando porque Él es todopoderoso. También en el verso 14 vemos que es la última mención que se hace de María, porque como vimos nosotros, María prácticamente es la base de la fe
dentro de la religión católica. Es la base. María está siempre en primer lugar. Y aquí vemos que en el versículo 14 es la última vez que se nombra, ¿sí? O que se habla de María. Dice en el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Continuamos leyendo todo el capítulo de Hechos, totalmente todos los capítulos, y no vamos a encontrar en ninguno de los capítulos que se nombre pues más a María. También este es uno de los pasajes más relevantes para probar que Yeshua es quien dijo ser. Recordemos que Yeshua resucitó. Los evangelios nos muestran a Jesús que entregó su vida por nosotros, que murió. Pero el libro de Hechos nos revela que Yeshua vive, que está vivo, que más de 500 personas lo vieron. Así que, por eso, este versículo 14 es tan relevante porque nos muestra que Jesús es quien dijo ser, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, que sería crucificado, pero que al tercer día resucitaría. Porque aquí hay una pregunta, porque si alguien pudo atestiguar que no era el Hijo de Dios, ¿quiénes ellos serían? Serían María, su madre y sus hermanos. Y si sus hermanos y su mamá estaban en esa reunión tan importante de 120 personas, es porque ya a estas alturas reconocían que Yeshua era quien dijo ser. El verbo, la palabra de Dios hecha carne, el Mesías prometido. Gloria a Dios. Y continuamos leyendo los versos del 15 al 20. Y dice así, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Ahora sí continuamos con el versículo, que vamos a continuar el versículo 15. Con este versículo continuamos nuestro estudio del día de hoy. Dice aquí en el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, vamos a ver
más adelante qué fue lo que le dijo. Pero primero veamos lo que significa los 120. El número 120 ilustra a las 12 tribus de Israel. 12 por 10 son 120. Y el número 10 representa la totalidad, la plenitud. Y también se dice que es el mínimo para representar una comunidad. Es por eso, y esto es muy importante, ¿sí?, que cuando, por ejemplo, Abraham pidió por Sodoma y Gomorra, no pidió por menos de 10. Él dijo, si hubiere 10 justos. Entonces, el número aquí 12, también se puede ver como, o sea, se ve como las 12 tribus de Israel, cuando las 12 tribus de Israel estaban unidas, como en el principio. Pero después, cuando fue dividido el reino, y fue dividido en 2 reinos, ¿sí?, que fue la casa del norte y la casa del norte, pues, fueron entregadas por parte del Señor al rey Jeroboam 10 tribus. Y estas 10 tribus formaron, pues, la casa del norte, la casa el reino de Israel, ¿sí?, la casa del norte. Entonces, estos 10 tienen que ver, ¿sí?, tiene que ver con las 10 tribus que están en el exilio, porque después que se rebelaron, después que nunca quisieron arrepentirse, el Señor cumple su palabra, que lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28, y fueron llevados a las naciones. Entonces, las 10 tribus, ellas fueron llevadas al exilio. Así que si multiplicamos las 10 tribus del norte por 12 apóstoles, el resultado también viene siendo 120. Justamente el número de los que estaban reunidos aquí en el Mesón Alto. Justamente ahí. Y esto pues nos da una pista, ¿sí? Nos da una pista para saber dónde serían enviados los apóstoles. ¿Qué creen ustedes, hermanas? ¿Dónde serían enviados estos 12 apóstoles? Cuando vemos nosotros que son 12 apóstoles y 12 por 10 son 120, entonces, ¿dónde serían enviados? Sí, a las naciones, a los gentiles, donde se encuentra donde se encuentran pues las tribus del norte exiliados, perdido entre tantas tradiciones. Yeshua dijo que este evangelio sería predicado en todo el mundo. Y cuando sería predicado en todo el mundo, entonces vendría el fin. Por lo que lo único que el Señor hará es volver la cautividad de Jacob, es decir, volver la cautividad de Sión, hacer volver a las 12 tribus a la fe original, al monte santo original, y no a la usurpación y engaño de Roma. Y una vez que se restauren las 12 tribus de Israel, una vez que haya vuelto el hijo pródigo y el padre haga una enorme fiesta, haga banquetes, entonces el hijo que se quedó en la casa, ¿se acuerdan cuál fue el hijo que quedó en casa? Muy bien, hermana, Judá, ¿sí? La casa del sur. Al ver esa multitud de hijos pródigos que regresan arrepentidos, que regresan amando el pacto, así es, con su corazón, con toda su alma, haciendo la voluntad del Padre, al ver esa multitud de hijos obedientes, de hijos pródigos que ya están arrepentidos, entonces será provocado a celos, y la plenitud de los gentiles cumplirá el propósito profético por el que fue endurecido. Porque vemos que la casa del sur fue endurecido su corazón, se le endureció el corazón. ¿Pero para qué? Para que el Señor después tenga misericordia tanto de la casa del norte como la casa del sur. Y dice, continuamos, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas,
que fue guía de los que le prendieron a Jesús. ¿Sí? Aquí lo primero que aquí también nos enseña el apóstol Pedro es que las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Sí? Las escrituras son inspiradas por Dios y tienen que cumplirse. Lo mismo también dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? Lo dice aquí el verso 17, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, como dice tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, son inspiradas por Dios. Y no hay nada ni que le sobre, ni que le falte. La palabra de Dios está completa. Así que, amadas hermanas, tengamos mucho cuidado, ¿sí? Porque esto se nos presenta siempre, de que alguien, por ejemplo, venga y nos diga, ¿sabe qué? Esta parte no la puso el Señor. Eso no es de Dios. O vengan con insinuaciones diciendo que la Biblia, pues, no la dio el Señor. Aunque entendemos que, porque estamos viendo todo esto, estas revelaciones de parte del Señor, que hay ciertas añadiduras en las tradiciones, en las traducciones. Pero cuando conocemos el contexto de las escrituras, no afectan y no son tan importantes al final de cuentas. Además, Dios en el Espíritu siempre se encarga de revelarnos su verdad cuando leemos su palabra. Y cuando algo no está bien, el Espíritu se encarga de inquietarnos. El Espíritu de Dios que está en nosotros, porque Él dice en su palabra que Él puso ya su Espíritu en nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios se encarga de inquietarnos para que indaguemos, para que busquemos respuesta sobre el tema que estamos viendo, que como que no está cuadrando. Porque nos hemos podido dar cuenta hasta aquí, en lo poquito que estamos estudiando, que han habido ciertas añadiduras que incluso han sido por las traducciones, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Continuamos con el verso 16, con el versículo 16 dice, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿Acerca de quién? De Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Todas, yo creo que toditas, hasta los niños más pequeños han escuchado hablar de Judas, del famoso Judas, del traidor, del que vendió a Yeshua, nuestro Señor, el que por un lado le estaba dando un beso y por otro lado, diciéndole primero, dándole beso, mi maestro, mi grande, y por otro lado lo estaba vendiendo, lo estaba traicionando. Judas es catalogado como el ser más despreciado y aborrecido por todos. Yo me recuerdo cuando yo era pequeñita también, yo no quería a Judas, y que es más, no lo quería ni siquiera nombrar, porque yo decía, qué perverso, qué malo, ese hombre que vendió a su maestro, que estaba con él, que andaba con él. Y bueno, ahora pues yo he cambiado al conocer un poquito más de la palabra de Dios y al conocer mi vida en lo más profundo, entonces me doy cuenta que no, y ahora pienso diferente. Y bueno, de hecho, en la Semana Santa, en muchos pueblos, especialmente en los pueblos Latinoamérica, tienen la tradición de hacer diablillos de cartón y quemarlos, diciendo, este es el Judas traidor. También en los tiempos de la Inquisición, a ese diablillo, a ese Judas, porque así lo conectaban, ¿sí? Diciendo que ese era Judas, lo conectaban también con el pueblo judío. Por eso decían, a todos los judíos hay que quemarlos. Y perseguían a los judíos. Los judíos tenían tanta persecución. Incluso hubieron actos de terrorismo de católicos quemando sinagogas con judíos dentro, diciendo, esos son los que traicionaron a Jesús.
Y una vez me leía un reportaje de un hermano judío, de una joven judía, que hablaba que esto era en España, que sí que le hacían bullying en la universidad porque ella era judía. Y aún en la actualidad, los chicos en los colegios, en las escuelas, los chicos judíos son, son menospreciados, ¿sí? Y esto también que me llama mucha atención, dice que en Toledo, España, y esto de la vida real, dicen que en un Shabbat, había, dentro de una casa había un grupo de hermanos, familias enteras, dice que estaban ahí reunidos celebrando un Shabbat. Ellos estaban cantando, ellos estaban adorando a nuestro amado Yeshua. Y dice que vienen una turba de gente, de esos que odiaban a los judíos, ¿sí? Le prenden fuego, diciendo, estos son los judas traidores que vendieron a Jesús y lo quemaron. Esto lo encontramos en Wikipedia. Y esto llama mucho la atención porque imagínense, hasta dónde llegan las tradiciones, hasta el crimen. Con todas las familias, con niños, con personas mayores, familias completas murieron calcinadas por causa del odio de las gentes contra Judas. Ahora podemos entender por qué muchos judíos, cuando le mencionan a Cristo, conociendo toda esta historia, las persecuciones que los judíos han sufrido, ellos pues no quieren saber nada de Jesús, del Mesías. Qué terrible, ¿verdad? Esto pues toca mucho mi corazón y bueno, son imágenes muy dolorosas. Y volviendo a Judas, el que vendió, el que traicionó, bueno, la pregunta es, ¿podrá alguien decir, yo no he traicionado a Jesús, yo no lo he vendido, tampoco lo he negado? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién en la tierra puede decir eso? El Señor dice que Él miró a la tierra y vio que todos hacían lo malo. Nadie ha hecho lo bueno. Y que es más, dice la palabra que solo ha habido un justo que ha habitado aquí la tierra, que es nuestro amado Mesías. Yo, al igual que Judas, como dije en el principio, antes no quería oír hablar de Judas cuando era pequeña. Pero ahora, conociendo el contexto, conociendo mi vida, también he entendido que lo he traicionado, lo he vendido, lo he crucificado y lo he hecho tantas veces. ¿Qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos hijos de perdición, porque todos hemos crucificado a nuestro amado Mesías, lo hemos vendido muchas veces. ¿Y cómo lo hemos vendido? Te voy a decir, bueno, ¿cómo yo he vendido al Mesías? ¿Cómo lo he crucificado? ¿Cómo lo he golpeado? Con vuestras actitudes. Todo lo que le hemos hecho a nuestros hermanos, los más pequeños, se lo hemos hecho a nuestro amado Mesías. Todo lo que hemos negado a nuestro prójimo, se lo hemos negado a nuestro amado Mesías. Y Él nos dice ahí en su palabra, cuando estemos en su presencia, pondrá a un lado las ovejas y en otro lado a las cabritas. Y le dirá pues a los que están a su derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve en la cárcel me fuiste a visitar, cuando estuve enfermo me fuiste a visitar, cuando estuve desnudo me vestiste. Ven y entra al gozo del Señor. Y dice que le diremos, Señor,
Si yo nunca te vi enfermo, yo nunca te vi triste, yo nunca te vi desnudo, nunca te vi, Señor, con hambre ni con sed. Cuando lo hiciste con mi más pequeñito, a mí me lo hiciste. Pero qué triste para los que no guardan esta palabra y no siguen este ejemplo de nuestro amado Mesías. Ellos le van a decir, Señor, pero yo nunca te vi a ti desnudo. Yo nunca te vi a ti enfermo. Yo nunca te vi a ti en la cárcel. Nunca te vi que tenías sed ni que tenías hambre. Apartados de mí, Señor, le va a decir, malditos, al fuego eterno. Porque yo era el que estaba con aquellas personas que fueron a ti. Que el Señor nos ayude, amadas hermanas, a siempre tener un corazón dispuesto para ayudar a nuestro prójimo. Recordemos que todo lo que hacemos aquí en la tierra se lo estamos haciendo a nuestro amado Mesías. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, ahora tenemos acceso al Padre, de estar en su presencia haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque si no hacemos su voluntad, entonces significa de que Él no está con nosotros, ni su espíritu está con nosotros. Porque si su espíritu ya está con nosotros, es porque ya Él nos justificó. Si su espíritu está dentro de nosotros, es porque ya Él nos limpió, nos lavó. Si su espíritu está con nosotros, es porque ya nos dio su poder, su fuerza. ¿Para qué? Su amor, su paciencia, su misericordia. ¿Para qué? Para ayudar a nuestro prójimo. Como dijo Pablo en 2 Corintios 6:2, en tiempos aceptables te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día del Señor. Este es el tiempo del Señor. Ese es el tiempo de buscar a Dios, de reconocer nuestros errores, de reconocer que necesitamos que Él nos ayude. Reconocer que así como Judas, también nosotros le hemos fallado. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho, que es muy viejita, esta alabanza, y justamente cuando estaba preparando el estudio, el Señor la trajo a mi corazón, y esa alabanza creo que la canta, es Manuel Bonilla, creo que la canta, que dice, sufrió agonía el rey del universo cuando el traidor lo entregaba con un beso. Siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ello. Y esta es la parte que a mí quebranta mi corazón, me quiebra. Dice, y en mis sueños yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo que yo soñaba era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Esta es la realidad nuestra. Y cuando yo era, porque leo hace muchísimos años, sé de esta alabanza, cuando ni siquiera conocía, todavía estaba en los caminos del Señor. Recuerdo que un día llegó mi hermano y él comenzó a cantarlo y yo comencé a llorar. Entonces yo ahí entendí mi actitud delante del Señor. Y yo le dije, Señor, yo soy igual que Judas, el que yo no quería ni que lo mencionaran delante de mí. Soy igual, porque yo soy la que lo he vendido, la que lo he traicionado, la que lo he golpeado, la que lo he negado. ¿Y cómo lo he negado? Con cada una de mis actitudes. Con cada una de nuestras actitudes hemos negado al Señor. Pero como vemos por su palabra, como dice el apóstol Pablo, este es el año, el tiempo aceptable. Y aquí este es el tiempo de la restauración. Este es el tiempo de la salvación. Este es el tiempo de la reconciliación. Que nuestros corazones, esos corazones de piedra, se conviertan en corazones de carne.
que en nosotras haya un verdadero arrepentimiento, un verdadero teshuva. ¿Por qué? Porque ha llegado el año de la buena voluntad del Señor. La vida de Judas nos sirve para mostrarnos tal como somos. Y ahora yo, por ejemplo, yo ya no me veo como antes, ahora me veo igual que él. Ahora veo que la misericordia de Dios me abrazó, que la misericordia del Señor me ha sostenido y me ha traído hacia Él. Es la misericordia del Señor. Y también al mostrarnos, ¿no? al ver a Judas, también o sea, el Señor nos muestra que el que debemos cambiar. ¿Para qué? Para restaurar y para corregir la actitud de Judas en nuestras vidas. Ya no ser igual que él. Tenemos que corregir, tenemos que cambiar, tenemos que dejar de hacer esas cosas que hacen daño al corazón del Padre. Por eso, este es el tiempo aceptable del Señor, es el tiempo del arrepentimiento. Imagínense, los discípulos preguntaban, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y hoy el Señor nos está llamando a la restauración, nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a que estemos con Él en su presencia, a que guardemos esta palabra, en que un tiempo decíamos, no, esto es para Israel, porque nosotros somos gentiles, esto no es para nosotros. Pero ahora el Señor nos abrió los ojos por su misericordia para restaurar y corregir nuestras actitudes. El verso 17 dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. 18, pues con el salario y su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Por un momento, aquí podemos ver que por un momento Judas se da cuenta que su codicia lo llevó a entregar a alguien inocente, su maestro, su rabí, su amigo. Dice ahí en el libro de Mateo que viendo que era condenado el Mesías, Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Y vemos aquí el arrepentimiento de Judas. Yo he pecado, he entregado sangre inocente. Y vamos a ver brevemente qué fue lo que le llevó a Judas a entregar a Jesús. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que hizo que él entregara a su amigo, a su maestro, a su Señor, a su rey? ¿Sí? El problema fue la ambición. Y de ese pecado, todos tenemos que tener mucho cuidado. Todo. ¿Por qué? Porque la ambición es terrible. Judas veía el reinado de Jesús como un reino totalmente terrenal. Él no lo veía nada en el espíritu. Él lo veía que era un reino terrenal. De tal manera que su enfoque era el poder, la fama, la riqueza. Ya que siendo Yeshua rey, él iba a tener lugar de preeminencia en el reinado, recordando que Judas era el tesorero, el que recaudaba el dinero de lo que le daban al ministerio. Pero en el momento en que se dio cuenta de que Yeshua iba a ser crucificado, el remordimiento lo llevó a quitarse la vida. Como vemos aquí en el versículo 18 que dice, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Como vemos, fue el pecado de Judas, ¿sí? El pecado de Judas fue la codicia. El pecado de Judas fue la ambición, el tratar de buscar un poder temporal.
De eso, amadas hermanas, tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor nos dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y continúan leyendo, vamos viendo ahí en Mateo 27 lo que le dijeron pues los sacerdotes. Dice, más ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo de alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del preciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Así sigue diciendo aquí, Mateo, que da testimonio sobre lo que ocurrió. Entonces, este precio fue puesto por los hijos de Israel, 30 piezas de plata. Es lo que la Torá estipuló como el precio de un esclavo. Y esto lo vemos en Éxodo, capítulo 31, verso 32, que dice, si el buey acordeare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. 30 piezas de plata. 30 piezas de plata fue lo que la Torá estipuló, que se pagaría por un esclavo. Lo que significa simbólicamente que Yeshua se está haciendo esclavo de Roma en lugar de Israel. ¿Por qué? Porque Roma estaba siendo ya controlado por Israel. Lo estaban siendo esclavo del imperio. De esa misma manera, Yeshua se ofreció como esclavo. De manera que Dios dejaría la mayor parte de Israel que fuese asimilado dentro del imperio romano en las iglesias. Y esto es un simbolismo de que Israel sería asimilado al imperio romano como una vasija rota de deshonra. Y de ahí sería redimido y vuelto a tomar. Esto es justamente lo que dice Romanos 9:21. De manera que en esta entrega Yeshua toma el lugar de Israel por el precio de 30 piezas de plata. Este simbolismo es un simbolismo de cautividad de Yeshua. Es algo que en la actualidad se sigue llevando a cabo. Ya que si analizamos de dónde, ¿sí? ¿Dónde está Yeshua actualmente? ¿Cómo lo vemos nosotros en las iglesias católicas? Lo vemos así. A Yeshua lo vemos clavado en una cruz. En todas las iglesias católicas, yo me recuerdo cuando era chiquita, como testimonio, mis hijas estudiaron en colegio de monjas, mi hijo también en colegio de cura, y bueno, Abigail tenía 4 añitos, solo 4 añitos, Abigail era pila desde pequeñita, y ella siempre andaba conmigo donde yo estaba. Ella prácticamente hizo el curso básico, el instituto básico, que fue de 3 años, conmigo. Desde chiquita ella andaba conmigo, siempre estaba conmigo. Entonces, al enviarla a un colegio de monjas, yo sabía que la niña tenía que algún día ver las imágenes, estas que ella nunca había visto, porque yo nunca la había llevado a una iglesia católica. Entonces, cuando la llevaron por primera vez, la llevaron las monjitas a la iglesia, ella llegó, me recuerdo que nosotros vivíamos en un 5º piso, y ella subía las escaleras, todos esos pisos,
Rosby llegó cansadita y me dijo, mamita, ya conozco a Jesús. Jesús está muerto, clavado en una cruz. Entonces yo solo la quedé mirando y ella rápidamente reflexionó al ver que yo no la miré y me dijo, mamita, Jesús está vivo. Jesús no está muerto, no está clavado en una cruz, Él vive. Y yo le dije, sí, mi hijita, Él está vivo, Él no está muerto, Él vive. Entonces, esa es la imagen que se tiene en los católicos, en la mente católica. A Yeshua clavado en una cruz. El mundo religioso, el mundo católico no lo muestra a Jesús victorioso, sino que lo muestra así, clavado en una cruz, que no pudo defenderse ni él mismo. Lo muestran así como alguien que está clavado en una cruz, cautivo en templos paganos. Y hasta ahí, y estará ahí hasta que revele su identidad. Así como José, que estuvo sirviendo a Faraón hasta cuando se reveló a sus hermanos. De la misma manera, hasta que se cumpla el tiempo del fin. Y yo creo que ese tiempo del fin se está cumpliendo porque aún aquí, dentro de este ministerio, he escuchado aquí testimonio de hermanas que han estado en la religión católica, en el cristianismo católico, de que el Señor fue quien les reveló que estaban en un error. Y me gozo mucho en el Señor cuando oigo estos testimonios. En Romanos capítulo 9:21, perdón, me pasa todavía, me pasé un ratito. En Romanos capítulo 9, ¿sí? 9. Aquí el Señor habla por medio del apóstol Pablo y nos dice, o Pablo nos está hablando, diciendo, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó desde antemano. Hablábamos nosotros del campo de sangre, y que eso íbamos a ver, ¿sí? Y qué significa la palabra Seldama. Vemos que el Señor le habla aquí a Jeremías, porque el Señor en su poder puede tomar un vaso una vasija para su honra y otra vasija para deshonra, ¿sí? Entonces, recordemos que cada vez que el alfarero, esto es lo que sabemos, cada vez que el alfarero le salía mal una vasija o que se le rompía en sus manos, la echaba a este campo. Y llegaba el momento, ¿sí? A este campo, que es un campo de todos lanzaban todas las vasijas rotas. Y llegaba el momento en que estaba esta vasija, por ejemplo, podía tomarla, ¿sí? Esta vasija rota, que veía que esa vasija podía ser restaurada. El alfarero volvía y la restauraba. Pero si no, si no la podían restaurar, eran echadas al campo, a un campo donde tenían un lugar, un terreno, donde tenían un lugar, ¿sí? Para echar todas las vasijas rotas. Y este lugar lo ocupaban para sepultura de los extranjeros. Entonces, la sangre de Jesús se usó para comprar, porque dice que con esas 30 piezas, de las cuales pues les dio Judas por la venta de Yeshua, compraron pues este campo de vasijas rotas. Y ya sería este campo de huesos secos. Y recordemos quiénes son esos huesos secos. Recordemos que en la escritura nos habla de los huesos secos.
¿En qué capítulo nos habla Ezequiel de los huesos secos? Muy bien, hermana Marlene, ya me está contestando siempre la pregunta. Ezequiel 37 habla de los huesos secos. ¿Y esos huesos secos, quiénes serán? Esos huesos secos son Israel. Y aquí el verso 19 dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Aquí vamos a ver algunos elementos impactantes acerca de este campo de sangre, Aceldama. ¿Sí? Como vimos, se compró con el precio de la traición de Judas. En Jeremías 18, ¿sí? En Jeremías 18, ustedes pueden leer este capítulo ahí en su casa después, dice que Jeremías, el Señor le dice que vaya a casa del alfarero. Y dice que el alfarero estaba, cuando él llegó, el alfarero estaba haciendo una vasija. Y esa vasija se echó a perder, ¿sí? Porque a veces vemos que hay vasijas que pueden ser restauradas, pero hay otras vasijas que no pueden ser restauradas, y las que no pueden ser restauradas son echadas a un campo donde se echaban todas las vasijas rotas para sepultura de los extranjeros. Pero cuando una vasija se podía restaurar, la restauraban. Y dice que el alfarero estaba haciendo una vasija y se echó a perder la vasija. Y volvió y la hizo otra vez, o sea, la volvió a amasar el barro y volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces Jeremías llevó este mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, para derribar y para destruir. Pero si esos pueblos se convierten, si esos pueblos se arrepintieren de su maldad, contra la cual hablé, dice el Señor, yo me arrepentiré de lo que he dicho que les iba a hacer. Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer, si se arrepienten de todo corazón. Pero el pueblo se negó a obedecer al Señor. Al contrario, dijeron, en vano nos hablas, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno conforme a nuestro malvado corazón. Tremendo. Esta fue la respuesta que le dieron a Jeremías. Y Judas, o sea, es decir, el pueblo no respondió a la reprensión de Jeremías. Todo lo contrario, lo que hicieron fue hablar mal de él, herirlo con su lengua, ¿sí? Eso fue lo que hizo Judas, no se arrepintió. Y vemos nosotros ahora, aquí por ejemplo, ya continúa en el capítulo 19, dice que aquí podemos ver que dice, y así dijo el Señor, ve y compra una vasija de barro de alfarero. Entonces le vuelve a decir el Señor a Jeremías, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí la palabra que yo te hablé. Vimos que Judas no respondió a la reprensión de Jeremías, diciendo que ellos no se arrepentían. Trataron de intimidarlo, trataron de herirlo de lenguas, y no quisieron entender ninguna de sus palabras. Pero aquí vemos como el Señor le vuelve a hablar a Jeremías y lo vuelve a mandar. Y le da pues Jeremías esta palabra. Les dice lo que el Señor les dice. Y vemos que Jeremías tenía que salir. Vemos aquí que Jeremías tenía que salir aquí, al valle de Hinón, que también se llama el valle de Gehenna. Sí, es el mismo valle. Y justamente ese es el valle de la Gehenna, es el que está frente al falso monte Sión. Esta profecía de maldición de Jeremías, ¿sí?, tiene que ver con ese falso monte de Sión. Y estas palabras de Jeremías se cumplen en este mismo lugar, ¿sí?, en este mismo lugar. Y lo vamos a ir viendo. En el verso 3 dice,
Y dirás pues, oíd palabra del Señor, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mal sobre este lugar tal que a todo el que le oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar. Ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Aquí en el verso 4, este verso es tan importante, ponerle mucha atención. Dice que me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos. Este es el valle de Hinnom, o valle de la Gehenna. Dice que aquí hacían sacrificio humanos, hacían cultos satánicos. Aquí sacrificaban a bebés, ¿sí? Le rendían culto a los demonios, a sus niños recién nacidos, los llevaban y los sacrificaban. Y el verso 5 dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto, al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni vino a mi pensamiento. Baal es el dios sol. Ya creo que ya tenemos conocimiento, pero para los que no conocen, Baal es el dios sol. Y es exactamente lo mismo que está pasando en el falso monte de Sión. Toda esta religión católica está conectada con este antiguo culto de idolatría. Continuamos. Verso 6. Por tanto, de aquí viene días, dice el Señor, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Para las hermanas que me han escrito sobre esta palabra Tofet, ¿qué significa Tofet? Bueno, Tofet es un lugar cercano a Jerusalén, donde según el Antiguo Testamento, los israelitas sacrificaban a los niños al dios Moloch, quemándolos vivos. Se cree que es un lugar específico, o sea, se cree que es un lugar específico en el Valle de la Gehenna. El culto consistía en poner una hoguera, en ese lugar poner una hoguera, quemar a sus hijos, y dice que ahí tocaban los tambores, se embriagaban, se drogaban. Por eso el Señor dijo, ya no se llamará más Valle de la Gehenna, sino que ni Valle de Hinnom, sino que será el Valle de Matanza, el Valle de Matanza. Y esto se cumplió literalmente. Cuando Babilonia conquistó a Jerusalén y destruyó el templo, ya que ante tanta hambre que había en Jerusalén, porque hubo un tiempo de hambruna, ¿sí? Hubo ocasiones en que tuvieron que incluso comerse a sus propios hijos. El historiador Josefo narra que hubieron acontecimientos similares también en Roma. Por ejemplo, cuando se tomó la ciudad de Jerusalén, revela un acontecimiento terrible en cuanto a los celotes. Por cuanto se rebelaron contra los romanos, ellos tomaron todos los graneros y los almacenaron, o sea, toda la comida la almacenaron, y de esta manera ellos querían presionar a los habitantes de Jerusalén a que combatieran contra los romanos y se unieran a ellos, ¿sí? Entonces la gente comenzó a morir de hambre. Y se relata el caso de una mujer que se comió a su propio hijo, que lo asó. Dice que los celotes percibieron el olor de carne asada y fueron a la casa de la mujer y quedaron horrorizados al ver que ella había decidido matar a su hijo para poder comer. En este hecho se cumple la profecía de Jeremías de manera literal, como un juicio a la dureza del corazón del pueblo de Israel. ¿Sí? El verso 7 dice, y desvanecerá el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comer a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y pondré esta ciudad
por espanto y burla, y todo aquel que pasare por ella se asombrará, se burlará sobre toda su destrucción, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio, en el apuro con que los echarán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Esto le manda el Señor a Jeremías. Y le dirás, así ha dicho el Señor de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice el Señor, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Aquí se profetiza la quema de Jerusalén por parte de los babilonios y después por parte de los romanos. Así que las hermanas que no han estudiado el curso básico, les animo a que estudien el curso básico, porque esto está en el curso básico, y las que ya han estudiado pues ya tienen un poquito de noción sobre esto. Verso 13. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Entonces el pecado fue la adoración a dioses falsos. Y este culto y adoración implica una forma de astrología. Están viendo, por ejemplo, los astros, estar viendo las estrellas. Esto es muy significativo. Es algo que tiene que ver con el Vaticano precisamente. Así que, amadas hermanas, continuamos con el estudio con nuestra hermana Maru. Hasta aquí es mi parte. Y continuamos con Maru. Entonces, está bien la pantalla, pueden ver Hechos 1:20. Sí, ¿todo bien? ¿Se ve? ¿O sigue con la diapositiva de mi mami? ¿La diapositiva que se ve son las que estoy poniendo ahora o son las diapositivas de mi mamita anterior? Dice Hechos 1:20. Ok, perfecto. Está muy bien. Gracias. Bueno, ¿cuánto nos ha enseñado este libro de los Hechos? Con el primer capítulo nos hemos extendido mucho, pero es que hemos ido indagando en tantas cosas importantes, y ahora que mi mamá está explicando todo este tema de Judas, ¿no? Y lo que representa Judas, y bueno, que muchas veces nosotros podemos ser, de hecho somos como Judas, traidores a la palabra del Señor. Me llamaba la atención el muñequito que estaban quemando, que ya había puesto ahí por la quema, esto que tienen muchos pueblos muchos pueblos católicos, básicamente, tienen esta costumbre de quemar muñequitos que le llaman son como diablitos, la quema de los Judas, es una celebración. Y ese muñequito que estaba allí, pues justamente representaba la quema de los Judas, era esta actividad que tienen estos pueblitos en Venezuela, en Latinoamérica, también en España, diferentes países. Bueno, entonces continuamos acá. Bueno, vamos a continuar. Habíamos leído Hechos, podemos recapitular, 19, capítulo 1, verso 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Entonces acá vemos que está primeramente, vamos a posicionarnos en qué es lo que está ocurriendo. Está Pedro toma la batuta de un discurso, empieza a hablar en medio de todos estos 120 que estaban en el aposento alto, que lo vimos en la clase pasada, en la charla pasada, en el estudio pasado, que el aposento alto no es lo que se conoce hoy como el aposento alto, que la referencia y digamos en realidad la transliteración de lo que significa aposento alto, lo que está escrito acá en nuestras Biblias, es el lugar de la ascensión. Y ese lugar de la ascensión justamente es el templo de Jerusalén. Entonces,
cuando a veces leemos también que dice moraban, que moraban todos los apóstoles, estaba eso en el verso 14 del capítulo 1 de Hechos, dice que ellos moraban, a veces podemos entender como que ellos vivían, como que eso afianza la idea de que era una casa, una habitación, ¿no? Que ellos habitaban en una habitación y moraban todos juntos y unánimes, pero en realidad en la traducción es que estaban, no es tanto que moraban, sino que estaban presentes. Es una palabra que acá me la había notado, que es gen, la palabra griega que se utiliza acá, y esa palabra gen significa estar presente nada más, no morar como habitar, como uno tuviera la concepción de que ellos dormían, vivían, comían, hacían todo allí, ¿no? Que eso nos da como a pensar de que era una habitación como lo que fundamenta la tradición cristiana, ¿no? Entonces están en este lugar que no es nada más que el templo de Jerusalén, y está Pedro. Y Pedro empieza a hablar un discurso, empieza a dar un discurso, empieza a hablar, y empieza a citar aquellos ciertos antecedentes, por lo cual él va a plantear la necesidad de incorporar un nuevo discípulo para poder completar el número establecido por Jesús. Ya lo vamos a ver ahora. Entonces va a citar para dar el veredicto final de Judas, que ya lo vimos, lo que nos acabo de explicar mi mamita ahora. Para dar el veredicto final va a tomar profecías escritas en los libros de los Salmos por David, el rey David. Y dice así, Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos, y va a citar 2 salmos, ¿sí? Sea hecha desierta su habitación, refiriéndose a Judas, ¿no? Ese es el fin de Judas que se le da acá. Y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. ¿Dónde está esto? Esto está escrito en el Salmo 69, verso 25. Este Salmo 69 es el segundo salmo del cual se habla más en el Nuevo Testamento. El primer salmo del cual se habla más es del Salmo 22, que dice, empieza diciendo, Señor Dios, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Y tenemos acá el Salmo 69, 25, que dice textualmente lo que cita Pedro, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y tome otro oficio, lo extrae del Salmo 109, 8, el Salmo 109, en contexto, para ponernos en contexto de qué se trata, es cuando el rey David escribe este salmo dictando el juicio a Doeg. ¿Quién era Doeg? Doeg era este hombre edomita que era parte del ejército del rey Saúl. Saúl da una orden específica en contra de los sacerdotes del Señor, aludiendo de que los sacerdotes estaban encubriendo a David. Todo este tiempo está en 1 de Samuel capítulo 21, remontándonos un poquito, todo este tiempo en que Saúl persigue a David porque piensa que David le quiere usurpar su reino, ¿no? Entonces, como los sacerdotes alimentan a David y de alguna forma guardan a David, Saúl da el decreto o decreta que tienen que ser muertos todos los sacerdotes por traidores. Entonces, obviamente los partes de los que estaban en el ejército no quisieron hacer esto porque dijeron, ellos son los sacerdotes del Señor. Pero Doeg, que era un edomita, él sí mató. Y mató a 85 sacerdotes del Señor. Entonces, David con tanto dolor escribe este Salmos, el Salmo 109, dando y dictando el juicio a un traidor. Y específicamente, el rey David también anticipa el juicio a los adversarios, a todos aquellos que traicionarían, en este caso, al Mesías. Vemos que los salmos de David tiene forma de interpretarse textual, porque él lo vivió, pero mucho de eso es profético y mucho de eso es alusión al Mesías, ¿no? Entonces, en estos salmos, tanto 69 como 109 es alusión al Mesías. Entonces, Pedro, que ya era conocedor de la Torá y de los profetas y de los escritos, y que fue enseñado por el Mesías, pues toma estos 2 versos para dar el dictamen final de Judas. Sea hecha desierta su habitación, no haya en él quien more, no haya quien more, y tome otro su oficio. Entonces necesita buscar a un nuevo sucesor, a un sucesor de Judas. Acá está una fotito de cómo Doeg, cometió tremendo crimen matando 85 sacerdotes. Es muy triste toda esta parte, ustedes lo pueden leer, 1 Samuel 21, en donde él ejecuta esto. Y importante recordar que era edomita, él no era un hebreo, ¿sí? No era un hebreo, él era un edomita,
pero de Edom, ya sabemos quién es Edom actualmente, ¿no? Pues todo esto mismo que estamos hablando acerca de la usurpación, viene todo junto ahí, todas las cosas se enlazan en la palabra del Señor, y eso es interesantísimo, porque la historia esto es como una película de acción. Estamos delante de una película de acción en donde estamos viendo sucesos y cómo todo se va encadenando uno con otro, pues, y todo tiene relación uno con otro, y wow, es fascinante. Y continúa diciendo, Hechos 1, 21 y 22, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, o sea, de ellos, los que estaban ahí junto a ellos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, que Yeshua ascendió, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, tenía que tomar uno de los que ya estaban con ellos y los que habían visto todo el ministerio del Mesías y los que habían sido testigos de su resurrección. Entonces, de aquí podemos entender que para ser un apóstol y nombrar un apóstol, hay ciertas características que tiene que tener esa persona. Y de hecho, acá le voy a pedir que busque estas citas, Yami, si estás por ahí, Hechos 1, 21 al 22, y pegadito allí Hechos 10, 36 al 42. Acá están las citas, está aquí justamente la cita, esto del primer punto, Hechos 21 al 22 y 10, 36 al 42. A mi mamita le voy a pedir que por favor busque Marcos 3:14, tenga a la mano Marcos 3:14, y le voy a pedir por ahí vía Carol que busque Lucas 6, 12 al 16. Acá están las citas bíblicas, las pueden mirar en la diapositiva, porque vamos a entender por qué razón Pedro, que es el que está tomando en este momento, de alguna forma, el liderazgo de nombrar o escoger a un nuevo apóstol, ¿cuáles eran esos requisitos que se requerían para ser ese apóstol? Pues entonces, el primer requisito para ser llamado apóstol era haber conocido personalmente a Jesús y haber sido testigo de Jesucristo resucitado. Vamos a leer estas citas ya, mi amiga, por favor. Hechos 21, Hechos 1 al 21 a 22. Lo que estábamos leyendo justamente ahora. Sí. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Muy bien, de los que estaban entre, ahora 10, 36 al 42. Sí. 10:36. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. 2 puntos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que el Señor hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquésemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. Perfecto. Entonces, acá ya estamos viendo como ellos dicen que fueron testigos, ¿no? Y qué interesante que esto justo es el Hechos 10, ¿no? Hechos 10 que habla de Cornelio, que habla de Pedro y Cornelio, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero tenían que haber conocido a Jesús, haber estado presente y haber sido testigos de haberlo visto resucitado. Eso era muy importante. Entonces, pongamos atención porque hoy por hoy escuchamos mucho que se nombran apóstoles muchas personas. Entonces vamos a saber si es posible que el día de hoy exista un apóstol. Ya para este tiempo habían estos requisitos, son los requisitos establecidos, pero bueno, continuemos. Otro requisito más para ser llamado apóstol era haber sido escogido y enviado directamente por Jesús.
¿sí? Escogido y enviado directamente por Jesús, y eso lo vamos a enviar, lo vamos a revisar, acá en Marcos 3:14, que lo va a leer mamita. Cuidado. A ver, no, no es que se me cierra algo pasa con el S porque yo lo abro y se vuelve a cerrar. Okay. ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿puede leer, por favor? Dice así, luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar. Muy bien. Entonces, leyó Marcos 3:14, ¿no? Desde un poquito antes habla acerca de la elección de los discípulos y cómo es Jesús quien elige a sus 12 y luego los envía a predicar. Entonces, ¿quién los escogió a los 12? Directamente Jesús. Jesús escogió a 12 discípulos. Entonces, un requisito es haber sido escogidos y enviados por Jesús. Veamos Lucas 6, de 12 al 16, ¿qué dice? ¿Carol está por ahí o no está Carol? Ahí va, el audio estaba apagado. Dice así en la Nueva Versión Internacional: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaba el celote, Judas, el hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Muy bien. Entonces, otra vez vemos cómo él escoge, directamente fueron escogidos estos 12 por Jesús. El siguiente requisito es dar la vida por el Evangelio. Vemos cómo murieron cada uno de los discípulos, ¿no? Por diferentes muertes. De hecho, cuando habíamos estudiado acá en el libro de los Hechos, es que los escogidos, que esos 12 que él escogió directamente, y lo dice así, y acá lo leo en el capítulo que ya vimos, 1, verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y que tenía que ver con mártir eso, ¿no? Entonces justamente era vivir esa vida que vivieron los apóstoles, de entregar su vida y por una muerte, casi fueron todos los casos, 11 de ellos fueron por muertes violentas, ¿no? Y por último punto, seguir a Jesús, que significa ser testimonio, porque seguir a Jesús no es decir yo sigo solamente a Jesús, sino hacer y luego enseñar, lo que habíamos visto en el capítulo 1, verso 1. Jesús primero hacía, luego enseñaba, entonces el testimonio que tiene que tener ese apóstol en su vida, ¿no? Entonces, todos estos parámetros tuvieron que tomar en cuenta los apóstoles al momento en que dijeron, bueno, vamos a buscar el sucesor de Judas, ¿no? Entonces vamos a seguirlo atendiendo todos estos conceptos en mente para continuar el estudio. Y dice, nuevamente, es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros, o sea, los que estaban allí, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba el Mesías, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos de los que estaban entre ellos, que cumplían estos requisitos. 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Este José, que fue el primero, ¿no? Escogieron 2, a Matías y a José, su nombre es Barsabás, y Barsabás significa hijo de Saba. Saba es reposo, hijo de reposo, pero lo más interesante es que este Joseph, o José, que nos resuena con José, el hijo de Jacob, tenía por sobrenombre Justo, ¿no? El nombre de él era el Justo, y a Matías. Y interesantemente, acá hacemos hincapié en Justo porque el injusto era Judas. ¿Y qué es lo que hace
¿qué es a lo que se lleva digamos, en esta situación? A escoger a dos, y uno entre los dos era conocido como el justo, dando, por tanto, al justo por el injusto. Y eso nos lleva a pensar y a recordar en el Mesías, ¿no? En el Mesías que fue el justo, que fue dado por quienes, por nosotros, que somos los injustos. Y eso lo vemos en 1 de Pedro 3:18, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, cada parte, esto es como una película de acción, aún no sabemos, si nosotros estuviéramos aquí y no supiéramos qué va a pasar más allá, estamos como en el momento de una película de acción, estamos diciendo, bueno, ¿cuál va a escoger? O sea, ¿cuál de los dos va a ser? Porque este es el justo, y el justo, queda bien que el justo sea por el injusto. ¿Quién es el injusto? Judas. Entonces, como que Barsabás podría ser ese hombre que tomara el lugar de ese 12, el número 12 de los discípulos, ¿no? Y Matías, ¿qué significa Matías? Matías significa regalo de Dios. Hechos 1:24 continúa diciendo, y orando dijeron, tenían esas dos opciones. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Pero vemos acá un Pedro que se levanta en el templo de Jerusalén, entre estos 120 que estaban congregados, muy apresurado, cuando el Señor les había dicho ya, esperen que va a venir el poder de la santidad del Señor, el Espíritu Santo, les va a ser dado. Esperen, pero ellos quisieron rápidamente apresurarse a buscar y completar ese número 12 que Jesús había determinado, ¿no? Pero ellos no pidieron que Dios mostrara cuál, o sea, que le diera tal vez alguna señal o que Dios mismo se manifestara o Jesús mismo se manifestara y cuál era el siguiente apóstol, sino que ellos tomaron dos opciones, dijeron este y este, listo, Dios escoge entre estos dos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, y esto aplicado a nuestra realidad, porque todo esto no sirve para tanto, sirve para este tiempo, pero también nos trae mucha enseñanza para el día de hoy, que a veces estamos en situaciones en donde no sabemos qué decidir, y le decimos al Señor, bueno, yo tengo esto y lo otro, Señor, dime cuál de los dos debo escoger. Entonces, como que limitamos al Señor cuando el poder de Dios, y cuando en realidad Dios tiene posibilidades infinitas, no tiene límites. Entonces, acá vemos que por su carácter y su temperamento, el apóstol Pedro es ser sanguíneo, muy rápido, todo efusivo, pronto, quiere completar el número 12, pero solo le da dos opciones al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguimos viendo por qué es que en realidad los apóstoles querían completar rápidamente este número. Porque ya Jesús les había enseñado y les había dicho, cuando habla acerca del joven rico, en el Evangelio de Mateo, en el versículo 28 específicamente les dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces está diciendo, falta uno. Si no estamos completos, no va a haber quien juzgue una tribu, necesitamos completarlo. Pero ellos no pudieron esperar, sino que lo hicieron al momento. Seguimos con esta película de acción, como le llamo, y dice, ¿cuál de estos dos has escogido? ¿Matías o Barsabás? Y tenemos a Barsabás, que es conocido como el justo, pero sucede que a Barsabás cogen. José, o se llama José, y que es conocido como Barsabás, y que también es conocido o llamado Barsabás y conocido como justo, y nos hace como esa alusión al Mesías, ¿no? Dijimos que era el justo por el injusto Jesús por el injusto Judas, pero también nos lleva a recordar este pasaje, esto que ocurrió en Mateo, que está en Mateo 27, 15 al 21, donde tenemos un personaje que se llama Barrabás, ¿sí? Que es tomado como el injusto. Y vamos a leer lo que dice. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que ellos quisiesen.
Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, que era el gobernador, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, ¿a quién? Al Mesías, a Jesús. Y estando él sentado en el tribunal, Poncio Pilato, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, él era el justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Es decir, que no escogieron al justo, sino que escogieron al injusto. Y esto solamente para hacer una conexión con que justamente no fue escogido Barsabás, que no es Barrabás. Es distinto, acá tenemos el hijo del padre, Barrabás, que tenemos el hijo del descanso, Barsabás. Pero fíjense que si Barsabás representara a Jesús de alguna manera como el justo, él no fue escogido. No quiere decir que Matías haya sido injusto, porque vamos a ver que su nombre también tiene algo muy lindo, y por algo también Dios permitió que pasara esto de que el apóstol Pedro se apresurara un poco, porque también nos envía mensajes a través de cada situación, esos mensajes que uno tenía que buscarlos y empezar a entrelazar cosas para poderlo comprender, pero son regalos de Dios. Entonces Matías también nos va a dar una enseñanza. En este caso, seguimos leyendo, Hechos 1, del 24 al 26, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11, como el 12º apóstol. Volvemos a esto. Vamos a recordar un poquito de lo que habíamos hablado. ¿Será que realmente Matías sería ese apóstol que ocuparía esa 12ª silla del trono prometido por el Mesías para el mundo venidero, para la Nueva Jerusalén? ¿Será acaso que Matías ocupará esa silla, ese trono de los 12 y juzgará una tribu? Y lo que sucede es que Matías es la última vez que se nombra. Justamente aquí en Hechos, terminando este capítulo 1, es la única vez que se nombra a Matías, la que ves que finalmente se nombra a Matías, no se vuelve a nombrar más en todo el capítulo de los Hechos. Sin embargo, a partir del capítulo 9 aparece un varón, del cual ya no se llamaría más Hechos de los Apóstoles, sino que se llamaría ahora los Hechos de Pablo, porque a partir del capítulo 9 ya es los Hechos de Pablo, ya quien toma allí, digamos, el primer lugar de alguna forma, o el protagonista, podemos decirlo así, en esta película de acción, es nada más y nada menos que Pablo, ¿no? Y entonces vamos a examinar si Pablo cumple con los requisitos, para ser llamado apóstol. Porque ¿saben qué sucedía en estos tiempos? Que aún dudaban que realmente Pablo podía ser llamado apóstol. Inicialmente los apóstoles también lo dudaron, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes ahora nuestra fecha, que si de Pablo dudaron de que fuera un apóstol, ¿cómo podemos decir que hoy por hoy hay tantos apóstoles? Tantos que se hacen llamar apóstoles. Si para Pablo fue tan difícil mostrar que él era ese apóstol, ¿cómo podemos hoy decir que tantos se nombran como apóstoles? Wow, es como que se cae una escama, como se le cayeron a Pablo de los ojos, y empezamos a ver y decimos, Señor, ¿en qué estuvimos? ¿En qué estuvimos creyendo que puede haber apostolado? Cuando ya la Biblia lo expresa, las escrituras lo expresan, que hay requisitos para ser llamado apóstol, y que el último apóstol fue el apóstol Pablo. Y lo vamos a leer, y voy a pedirle nuevamente a Yami que vuelva a buscar, en este caso, 1 Corintios, capítulo 3, verso 10.
No, Primera de Corintios 15, perdón amiga, Primera de Corintios 15, verso 3 al 10. Bien, Primera de Corintios 15, vamos a ponerlo acá, verso 3 al 10. ya, Perfecto. listo. Primero de Listo. Corintios 15, del 3 al 10, dice: Ajá. porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a lo último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces, ¿cumple el primer requisito el apóstol Pablo? Sí. Él dice que se le presentó, que él a él se le presentó, no, porque en la primera parte cuando habla, vamos a verlo en Hechos, dice que escuchó su voz, que vio una luz, pero aquí está diciendo que él fue testigo, que él lo vio resucitado. Entonces, Pablo cumple el primer requisito para ser llamado apóstol. Ahora veamos el segundo requisito. Tiene que haber sido escogido y enviado por el Mesías. Gálatas 1:1, le voy a pedir que lo lea a mi mamita, por favor. Galata 1:1 dice así: les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Amén. Entonces él fue escogido por el Mesías. Entonces, también cumple ese requisito el apóstol Pablo. Dar la vida por el Evangelio, por las buenas noticias, como lo hizo Pablo, ¿verdad? Y ¿tuvo o no tuvo testimonio el apóstol Pablo? Por supuesto que sí. Entonces, este Pablo en realidad es el que ocupará este doceava silla para juzgar a las tribus de Israel. Este es el 12º apóstol, que aparecería un poquito más allá, un poquito más de tiempo y aparecía el apóstol Pablo. Pero bueno, en este caso, pues la suerte cayó sobre Matías. Y habíamos dicho que Matías significaba un regalo, su nombre, regalo de papá o regalo de Dios. Y es interesante de que habla acerca como la gracia, no sabemos que la gracia siempre existió, desde el principio hubo favor de Dios, misericordia, regalo del Señor, pero específicamente por la misión que tuvo el Mesías de hacer volver las 10 tribus de Israel a estos exiliados, pues se requería de esto, del favor del Señor para que las personas que estaban separadas del Señor pudieran abrir sus ojos y pudieran ver las maravillas de la ley del Señor, pudieran regresar a sus orígenes, ¿no? A su fe, a su fe original. Entonces, este regalo que representa su nombre, el nombre de Matías, es justamente el regalo de la gracia de Dios para su pueblo, como lo dijo el profeta, lo profetizó el profeta Oseas, que dijo... Dios habló a través de este profeta en Oseas 14, sanaré, 14:4-9, sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Tenemos ahí unos videos por estos hechos en Generación Desafiante, de un resumen de lo que es Oseas, en donde esta parte justamente, cuando dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y luego dice, el Señor dice, sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, es que solamente es por gracia. Si fuera por nuestros méritos, seríamos como Judas, porque todos hemos pecado y todos hemos traicionado al Señor. Nadie puede decir,
yo estoy libre de pecado, yo voy a lanzar la piedra porque estoy libre de pecado. No, todos hemos pecado y todos hemos traicionado al Señor cada vez que nos vamos en contra de sus mandamientos. Entonces el regalo que el Señor nos da, amándonos, no porque los merezcamos, sino porque nos dio un voto de favor. Nos amó por pura gracia, porque así como lo leyó el Mesías, que lo nombraba también al inicio del estudio mi mamita, Isaías 61, cuando Jesús no lee esa parte, que es del juicio, nos abre como esa ventana de misericordia para este tiempo, ¿no? El año de salvación, de perdón de los pecados. Y vamos a continuar acá. Con respecto al apóstol Pablo, si nosotros pensamos en la vida de Judas, ya no pensamos ni en Barsabás ni en Matías reemplazando el puesto de Judas. Pensemos en el apóstol Pablo reemplazando el puesto de Judas. Y si sabemos y recordamos un poquito cómo era Pablo y cuál era la vida de Pablo, sabremos que Pablo era un perseguidor de los que creían en Jesús, de los que aceptaban que Jesús era el Mesías prometido. Él los perseguía y los perseguía para ponerlos presos, ¿no? Para nada bueno era que los perseguía. Entonces encontramos a un apóstol, a un Pablo que estaba obrando en contra, persiguiendo a Jesús mismo. Cuando él se le presenta, Jesús se le presenta y dice, Pablo, ¿por qué me persigue? ¿No? Le dice justamente eso. Entonces Pablo viene de un trasfondo en donde él fue tal vez blasfemo, fue perseguidor, fue injuriador, actuó con malos hechos, tal vez estuvo presente también cuando pelearon a Esteban. O sea, él venía de hacer muchas cosas en contra de Jesús, ¿no? En contra de Jesús, era que lo perseguía, pero Dios tiene misericordia de él. Y fíjense lo que dice Pablo en primera de su carta a Timoteo, 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Dice lo siguiente, y lo voy a leer porque esto nos va a dejar también tan claro por qué él fue el apóstol que ocupó el 12º lugar y por qué es considerado un apóstol. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, ¿sí?, de los apóstoles, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ahí por ahí muchos nos vamos conectando con el apóstol Pablo y decimos, yo también soy igual. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, a pesar de lo que había sido Pablo, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invencible, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos como su vida fue un ejemplo, y habíamos dicho que para ser apóstol tenías que seguir a Jesús y testificar con tu vida. Entonces, cómo la vida de Pablo fue un ejemplo de una transformación completa. Cuando Jesús abre sus ojos y él puede conectar lo que él había aprendido, porque él era un erudito en la Torá, o sea, Pablo era un hombre muy conocido, lo que pasa es que él no había reconocido a Jesús como el Mesías. Entonces, cuando él entiende que Jesús es el Mesías prometido, hace todas las conexiones y su vida se transforma en un ejemplo para que todos aquellos que a pesar de que fueron perseguidores de los creyentes en el Mesías, que hayan sido blasfemos, que hayan sido injuriadores, tal vez como lo fue también el propio Judas, ¿sí? Su vida como ejemplo de rectificación de que Dios en su misericordia puede transformar aún esos pecados y perdonar aún esos pecados tan crueles, tan fuertes, tan grandes, transformar vidas y hacer que sus vidas sean un ejemplo. Y Pablo es nuestro primer ejemplo de lo que Dios pudo hacer por misericordia, un hombre que perseguía y apresaba a los que seguían al Mesías, pues
ahora era el principal en llevar las buenas noticias de salvación del Mesías resucitado hacia las naciones. Y vemos como Pablo fue el apóstol más efectivo. Desde el capítulo 9 de Hechos se habla de las aventuras de Pablo, o se hablan de los hechos de Pablo, que ya no son más de los apóstoles, sino es Pablo el que está ahí liderando y está protagonizando esta historia, pero su vida es un ejemplo de lo que Dios puede hacer. Entonces, este hombre nos mostró con su vida un ejemplo de que Él es el apóstol número 12 esperado. Y también nos da esperanza, y nos da la esperanza, que aquí estamos terminando ya, de que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y por tanto, esta ventana que habíamos hablado de misericordia que abrió el Mesías, porque es como que la mano de misericordia del Señor se amplió con la muerte y resurrección del Mesías. Ahora somos justificados por su sangre para buenas obras, ¿sí? Para hacer buenas obras, no por buenas obras, pero sí para hacer buenas obras, ¿sí? Porque el Señor me salva, pero yo tengo que responder a su amor. Yo tengo que responder a ese amor que Dios me da. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, haciéndole fiel. Así voy a responder a su amor, ¿sí? No solamente de palabras, sino de hechos, ¿no? Entonces, Isaías 61, 1 al 4 fue el texto que leyó nuestro amado Mesías aquel día en esa sinagoga y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar las buenas noticias, las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año bueno de la voluntad del Señor. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ese año bueno de la voluntad del Señor, donde hay misericordia, donde hay gracia que nos lleva a acercarnos al Padre. Entonces, que todo nuestro pasado no sea esa piedra de tropiezo para que nosotros podamos avanzar, que podamos aceptar y ver este ejemplo del apóstol Pablo de que Dios puede hacer todo nuevo, todas las cosas nuevas, y que podemos volver a empezar. ¿Cuándo? Cuando hay un corazón arrepentido. Pablo, cuando se le presenta a Jesús, y escucha la voz de Jesús y ve toda la luz que lo rodeaba, él dijo Señor, lo reconoció en ese momento como Señor. Y cuando tú reconoces a alguien como Señor es cuando te postras y dices: ah, tú vas a gobernar en mi vida ahora, tú eres mi Señor, ¿no? Porque eso es decir mi Señor. Cuando yo digo mi Señor, me acerco a ti, es porque estoy diciendo: tú gobiernas en mi vida, tú eres quien está por encima de mí, yo solamente obedezco, ¿sí? Yo soy tu esclavo, soy tu sirviente, por amor. Entonces estamos en ese año de buena voluntad y Jesús no leyó esto, y el día de venganza del Dios nuestro, porque esto es lo que se espera, es lo que está por venir. Entonces aún tenemos esta ventana de misericordia para consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, la verdadera Sión, no la falsa Sión impuesta por los usurpadores, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas. Ahí están muchos que han sido llamados a reedificar. Yo a veces veo vidas de personas, puntualmente, digo de ejemplo acá porque lo vivo, veo la vida de mi esposo. He visto la vida de Sibel también, que tiene ese llamado tan hermoso a través de su poder anexar su profesión con la palabra del Señor. La vida de Joseph, por ejemplo, personas que han sido llamadas a reedificar hogares, reedificar vidas, reedificar familias, ¿no? Reedificar las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, de muchas generaciones. Entonces, a eso nos ha enviado el Señor, a compartir, a ser como el Mesías, a testificar y a reedificar, ¿no? Wow, entonces Pablo es nuestro ejemplo, y a través de su ejemplo podemos saber de que no puede haber ningún error nuestro que pueda ser tan grande que el Señor no pueda perdonar. Él toma todos nuestros pecados cuando hay un corazón realmente humillado y contrito que dice: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Entonces el Señor, en ese corazón humilde, humillado, el Señor proporciona y extiende su misericordia. Extiende su misericordia y renueva, y tiene la capacidad de reedificar, ¿sí? ¿A quién usará? Pues a veces, acá en este caso,
directamente se le presentó, por eso es reconocido como apóstol, ¿no? Porque directamente vio a Jesús. Pero hoy por hoy podemos tener la esperanza, ¿sí? Podemos tener la esperanza de que el Señor tiene el poder para restaurar aquello que nosotros podemos creer perdido, ¿sí? Hay muchas personas que se pueden sentir tal vez agobiadas por su pasado, remordimientos, que piensan que merecen morir por lo que han hecho, que no son dignos. Vean a Pablo. Entonces, sí hay esperanza, ¿no? Entonces, él nos muestra la esperanza, es el testimonio que nos da el apóstol Pablo de la clemencia y misericordia del Señor y que podemos acceder a esa misericordia. Pues, y con eso terminamos el capítulo 1 de los Hechos, pues reflexionando en todas estas cosas tan hermosas que el Señor nos ha enseñado. A partir de los Hechos hemos podido obtener tantas enseñanzas no solo históricas que fomentan nuestra fe y que nos van a ayudar o nos van a dar las armas para, para montar la defensa de nuestra fe cuando seamos llamados a defender nuestra fe, a hablar acerca de lo que nosotros creemos, sino que también nos ha ido hablando poco a poco a nuestras vidas. Hacer y no parecer, hacer de hechos, pero también a entender que si mis hechos pasados no fueron buenos, el Señor tiene el poder para restaurarnos, reedificarnos y transformarnos en una persona y en un ser que viva en la verdad y proclame la verdad por sus palabras y por sus hechos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo especial. Gracias porque sin duda, Señor, hay tanta conexión en tus escrituras, Señor. Esto es apasionante, Señor. Nos cansamos, Señor, de darte las gracias porque descubrimos tantas cosas, Señor, importantes que nos traen tantas enseñanzas, Señor, a nuestras vidas, Señor, para cambiar y para confiar más en ti, que todo lo que está escrito aquí, Señor, podemos tener la confianza, Señor, y que tú nos des la capacidad para ir, Señor, estudiando y sacando aquellas palabritas que tal vez, Señor, no fueron tal vez tan bien traducidas, tal vez con intención buena o con mala intención, no lo sabemos, Señor, pero tú nos has dado las herramientas hoy, Señor, en este año 2022, para escudriñar tus escrituras y para poder llegar a esa verdad y poder tomar la verdad pura de tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor. Síguenos guiándonos, mostrándonos más de ti, por amor a tu nombre. Gracias, Señor. Amén.